Buenas tardes. Continuamos con nuestro relato de la Guerra Civil Española en tiempo real. Hoy es 17 de abril de 1937 y es la tercera semana de ofensiva en el franquista en el frente de Vizcaya. Esta semana han llegado las tropas de refuerzo, principalmente asturianas, pero también santanderinas, y las asturianas se reparten en dos brigadas, denominadas expedicionarias. La segunda brigada expedicionaria de Asturias contraataca en el monte Sabigain, cerca de Urquiola, y lo recupera el 12 de abril tras duro combate con el tercer batallón del Regimiento de Infantería San Marcial, perteneciente a la primera brigada de Navarra. A lo largo de los 3 días siguientes continuarán los combates por esta cumbre, en lo que será una constante del frente de Vizcaya. Los dos bandos pelean por ocupar los montes que dominan las carreteras locales que se dirigen hacia Bilbao y los pueblos principales. De hecho, el Sabigain había caído en manos franquistas el día 7 y el día 12 es recuperado por los asturianos. El monte cambiará 2 veces más de manos a lo largo de esta semana hasta caer definitivamente en manos de los franquistas. El día 13 de abril, de hecho, tropas carlistas y del batallón de montaña Sicilia recuperan el monte para el bando sublevado y dejan de guarnición al batallón de montaña Flandes. El día siguiente, 14 de abril, son 4 batallones del Cuerpo de Ejército Vasco los que contraatacan. 2 son nacionalistas, el Sabino Arana y el Salsamendi. Otro es el batallón disciplinario, donde iban los milicianos que habían tenido problemas de este tipo. Y el cuarto es lo que queda del batallón de montaña Garellano, que ya estaba destinado en Bilbao del ejército regular al comienzo de la guerra. Sin embargo, el día siguiente, 15 de abril, la cumbre cae definitivamente en manos de los requetés carlistas. No obstante, la dura resistencia mostrada por los republicanos en este sector hace que ahora sí el bando sublevado se plantee abandonar los ataques de momento por el sector sur, es decir, el procedente de Álava, para iniciarlos a partir de la próxima semana por el sector este, es decir, el de Guipúzcoa. No obstante, lo más destacado a nivel internacional es el bloqueo marítimo del Cantábrico, que ya había sido anunciado por los franquistas la semana pasada. Esto preocupa mucho al gobierno británico, que tiene intereses en mantener la libertad comercial, especialmente para asegurarse la importación de mineral de hierro, y por eso el primer ministro Baldwin había convocado una reunión de urgencia el domingo 11 de abril del gobierno, una reunión del gabinete británico. En esta reunión se toma una decisión salomónica, es decir, para evitar incidentes se va a recomendar a todos los buques británicos que no se dirijan a Bilbao. Sin embargo, en previsión de posibles incidentes, se va a enviar al crucero de batalla Hood al Cantábrico. Al día siguiente, el ministro de Asuntos Exteriores, Anthony Eden, da un discurso en la ciudad inglesa de Liverpool para defender el plan de no intervención y el control que va a ser aplicado dentro de unos días. Concretamente, Eden dijo que daba un resultado positivo. La política de no intervención ha limitado la oleada de intervención extranjera en forma de armas y hombres para España. Y lo que es más importante, esa política y el conocimiento de que muchos gobiernos están trabajando en esa línea ha reducido en gran medida el riesgo de una guerra general, lo cual demuestra los principales intereses británicos en esta política: evitar que la guerra civil española se extienda a otros países, es decir, dentro de la política de apaciguamiento que sigue con respecto a las potencias fascistas.
No obstante, este anuncio de que es mejor no arriesgarse a enfrentarse con el bando sublevado provoca las protestas de la oposición laborista y liberal, que el día 14 de abril, es decir, 3 días después del anuncio de esta política, presenta una moción de censura contra Baldwin. Concretamente, Clement Attlee, líder de dicho partido y futuro primer ministro, presenta dicha moción. No tiene visos de prosperar porque tras el resultado electoral de 1935, lo que serán las últimas elecciones británicas hasta después de la Segunda Guerra Mundial, los conservadores han obtenido 2/3 de la Cámara de los Comunes. Concretamente, 387 diputados son conservadores, frente a solo 154 laboristas de Clement Attlee y otros 8 de Ramsay MacDonald. También hay 54 liberales, diputados liberales, repartidos entre los liberales nacionales y los liberales de Archibald Sinclair. Por lo tanto, ni sumando los votos de laboristas y liberales se podrá destituir a William Baldwin. No obstante, la moción sirve para que todos los partidos presenten su visión de las circunstancias, de su opinión sobre el plan de no intervención y la política británica de no arriesgarse a enviar barcos mercantes a Bilbao. Concretamente, entre las Hugh Thomas recoge las opiniones más destacadas de los líderes políticos de los comunes durante esta sesión. John Simon, ministro del Interior, advierte que no solo hay un riesgo de enfrentarse con la escuadra franquista, sino que además las aguas del puerto de Bilbao podrían estar minadas. Sinclair, líder del Partido Liberal, replica que el hecho de aceptar que un gobierno ilegítimo como el franquista, al que el Reino Unido no reconoce, aceptar ese bloqueo supone ya una intervención a favor del bando golpista, ya que según él los franquistas no tenían derecho a decretar bloqueo sobre las aguas españolas, solo el gobierno de la República. Interviene a continuación Winston Churchill, que todavía no era, por supuesto, primer ministro, ni siquiera formaba parte del gabinete, era diputado conservador por la circunscripción de Epping. Realiza un discurso en el que menciona unas palabras que con ciertas variantes serían utilizadas al año siguiente por el presidente de la República Española, Manuel Azaña, en su famoso discurso Paz, Piedad y Perdón. Concretamente, Churchill hablaba de las ventajas de la mediación. Tenía una opinión demócrata, pero anti-republicana, porque no confiaba en el papel cada vez más izquierdista que estaba adoptando el gobierno republicano, a la influencia de los comunistas, a los que acusaba de cometer crímenes continuamente. Que en parte era cierto, pero era cierto que naturalmente lo hemos visto muchas veces, pero también los hacía el bando sublevado. De hecho, es famoso que a finales de 1936 Churchill se negó a saludar al embajador español en Londres, al embajador republicano, por supuesto, porque decía que tenía las manos manchadas de sangre. Sin embargo, aquí adopta una actitud conciliadora, tratando de mantener una actitud equidistante entre los dos bandos que según él deberían llegar a un acuerdo. Y para eso cita unas palabras de otro primer ministro de finales del siglo XIX y por tanto defiende una reunión, se entiende, entre franquistas y republicanos, en lo que Lord Rosebery llamó una vez una posada al borde del camino. Eso daría a España la oportunidad de conseguir paz, ley, pan y perdón. Algo muy parecido a lo que diría Azaña, paz, piedad y perdón, que desconozco si le habrían llegado estas palabras de Churchill o se le ocurrieron por sí mismo, pero es curioso el paralelismo. También decía Churchill que así los puños cerrados, refiriéndose al saludo socialista,
se podrían abrir para convertirse en manos abiertas a una generosa cooperación. Palabras interesantes, pero como vimos no es la primera vez que se propone una mediación que ambos bandos van a rechazar. Por lo tanto, si la colaboración de ambas partes del conflicto, esto se queda en una mera declaración de intenciones. A continuación intervino Philip Noel Baker, que era diputado laborista por Derby. Curiosamente, Noel Baker, que más tarde en los años 50 sería ministro, es la única persona, tiene un curioso récord que no me resisto a comentar, que es la única persona que tiene una medalla olímpica y un premio Nobel, ya que en 1920 había ganado la medalla de plata en los 1500 metros en las Olimpiadas de Amberes y en 1959 obtendría el Premio Nobel de la Paz como premio por su trabajo en favor del desarme nuclear. Noel Baker mencionó que era la primera vez desde 1588, es decir, desde la Armada Invencible, que había intentado invadir Inglaterra en tiempos de Felipe II, era por tanto la primera vez que la Armada británica temía a la Armada española. Eden, el ministro de Exteriores, replicó que de miedo no habría nada y que la Armada británica sí protegería a los buques mercantes hasta las 3 millas de aguas territoriales que se consideraban españolas. Por otra parte, veremos cómo se traduce esto en la posibilidad o no de romper el bloqueo de Bilbao para trasladar víveres y suministros, ya que a pesar de la protección de la Armada, los franquistas insistían en que iban a mantener ese bloqueo y quedaba la incertidumbre de si las aguas del puerto bilbaíno estarían minadas o no. Por lo tanto, queda esto en suspenso para la próxima semana. Esta semana retomamos también el frente de Andalucía, que desde el día 6 de marzo se venían produciendo duros combates en la provincia de Córdoba, en el sector de Pozo Blanco, una ofensiva franquista de Queipo de Llano, destinada a liberar el santuario de la Cabeza, de la Virgen de la Cabeza, se había transformado en una contraofensiva republicana que amenazaba Peñarroya. De esta manera, el bando republicano, consciente del objetivo de los sublevados sobre el santuario, decide acabar con ese foco de resistencia. El 24 de marzo, aunque esto fue a finales del mes pasado, se decide retomar los ataques, en vez de mantenerlo a un simple asedio. De hecho, no se habían movido apenas el frente en el sector del santuario. Únicamente el 27 de enero los guardias civiles, que no solo controlaban el santuario, sino varias casas, fincas y del entorno, habían realizado una salida en fuerza, pero las fuerzas republicanas los detuvieron en el Cerro de los Madroños. Por lo tanto, no había novedades en este frente, pero la nueva presión republicana, que incluye bombardeos aéreos, obliga a que los guardias civiles del teniente Ruano abandonen la noche del 12 al 13 de abril abandonen las edificaciones de Lugar Nuevo, que era la parte más alejada del perímetro, situada a orillas del río Jándula. Paralelamente, los franquistas en la vecina provincia de Córdoba detienen los avances de la 13 Brigada Internacional hacia Fuente Ovejuna. Concretamente con la segunda brigada hispano-italiana, Flechas Azules, que había sido enviado con apoyo aéreo al frente de Córdoba. Recordemos que tras la derrota de Guadalajara, el Corpo di Truppe Volontarie se había reconvertido de 4 divisiones en 2 brigadas, que incluían personal español e italiano. La Flechas Negras había sido enviada al frente vasco, pero todavía no había entrado en combate, y la Flechas Azules ahora participa con éxito en los combates de Fuente Ovejuna.
2 días después, hoy 17 de abril, Pérez Salas, que está al mando de las fuerzas republicanas en este sector, envía 2 nuevas brigadas una brigada a Córdoba para reforzar el ataque sobre la carretera Córdoba-Llerena y otra a Jaén para tomar de una vez por todas el santuario. La 74 Brigada Mixta llega a Villanueva de Córdoba y ocupa la localidad de Ovejo, pero no consigue llegar a la carretera que une Córdoba con Llerena. Por lo tanto, aunque los combates van a continuar otras 2 semanas, ya no habrá movimientos en el frente de Córdoba. Se va a quedar estabilizado. Y en cuanto a la 16ª Brigada Mixta, que se ha mandado al sector del santuario, comienza hoy 17 de abril el asalto final sobre el monasterio. Con sus 3 batallones, 10 carros T-26 y el apoyo de la aviación desde Andújar y Baeza. La defensa franquista es 5 veces inferior, solo cuenta con 270 guardias civiles que están divididos en 5 compañías, que todavía a fecha de hoy, salvo la lejana edificación del Lugar Nuevo que ha sido abandonada el día 13, todavía se reparten entre los edificios del perímetro exterior al santuario. Concretamente, el teniente Rueda reparte su sección entre 4 casas denominadas Casa de Madrid, de Rute, de Torredonjimeno y de Alcalá. El teniente Porto defiende la casa de Colomera y 2 alféreces, que son Carbonell y Hormigos, ocupan respectivamente el cementerio vecino al santuario, y la casa de Arjón. Veremos si la próxima semana si las fuerzas republicanas dirigidas por Martínez Cartón de la 16ª Brigada consiguen ocupar este santuario que lleva nada menos que 7 meses asediado por las fuerzas republicanas. Con tantos frentes abiertos, dejamos los acontecimientos de esta semana. Veremos la próxima semana cómo se van desarrollando, que cada vez van sucediendo cosas más importantes. Veremos a lo largo de las próximas semanas sucesos emblemáticos, aparte de los que ya estoy mencionando, en Salamanca, en Guernica y en Barcelona. Muchas gracias por escucharme y hasta pronto.